Para continuar, pues les comparto mi escritorio y vamos a terminar con el tópicos un poco más sencillos. Bueno, todo está sencillo, pero vamos a ver un poco esto. Vamos a ver leyes de corriente y de voltaje, una introducción rápida. Voy a quitar esto de aquí que me estorba. ¿Sí? Leyes de corriente y de voltaje. Esto está muy sencillo, pero vamos a entenderlo rápidamente. Leyes de corriente y voltaje. Leyes de corriente y voltaje. ¿Qué significa eso? Bueno, que hay muchas maneras de llegar a resultados mediante el dominio de la forma en que se entiende la corriente y el voltaje. ¿Sale? Eso es básicamente lo que trata en este videito tan corto que voy a hacer. Voy a silenciar el WhatsApp porque esta cosa seguramente es el WhatsApp. ¿Sí? Entonces cierro esto. En un segundo. Ya está. Entonces, las leyes de corriente y de voltaje siguen rubros muy claramente establecidos. Vamos a platicar un poco de este asunto. Vamos a platicar primero de qué son nodos, ¿no? Nodos. Digamos que un nodo en un circuito es un lugar, bueno, nodo, ramas, lazos, trayectorias. Vamos a hablar de un circuito en particular, no sé. Tenemos un circuito resistivo. Es más, no es ni resistivo, es un circuito cualquiera. Tenemos igual la pila. Sí, voy a hacer el dibujito para no perder tiempo. Tenemos la siguiente disposición del circuito, ¿vale? Y en realidad pues, está mal dibujado. Yo voy a borrarle un pedazo porque está mal. O sea, todo va al positivo. ¿Qué onda, no? Digamos que de aquí va al negativo de... Y ahí está. Lo que en realidad estamos viendo, mi batería de 9 volts, y supongamos que aquí tiene su resistencia, son de filamento. Tenemos una batería de 9 volts, ¿sí? 9 volts. Y estamos viendo una resistencia del foco que va hacia esta otra resistencia del foco 1. ¿Sí? Esta va a dar al foco 3. ¿Sí? Y voy a quitar esta última porque esto va a ir al foco 4. En el foco 4 termina el circuito. Entonces vamos a hablar de nodos. ¿Qué son los nodos? Ramas. Bueno, vamos a platicar con las ramas. Las ramas corresponden a elementos de circuito. ¿Es mucho? Elementos de circuito. ¿Sí? Y sus terminales. ¿Sale? Por ejemplo, tenemos una resistencia y toda la resistencia corresponde a una rama. Una fuente de corriente. Esta es otra rama. ¿Sí? Entonces, estas son ramas del circuito. Entonces, ¿cuántas ramas tiene este circuito? Bueno, voy a ponerlas en amarillo. Este circuito tiene una rama, dos ramas, branches si quieren verlo, ¿sí? Porque mira aquí acaba, tres ramas, cuatro ramas, cinco ramas. Este circuito tiene cinco ramas. ¿Sale?
Lazos. Un lazo, un circuito es todo completo, ¿no? El circuito, pues el circuito completo representa en sí mismo el concepto, ¿no? Pero un lazo, digamos que es una trayectoria cerrada, ¿sí? Regularmente lazo y trayectoria son sinónimos, solamente que lazos toma pues elementos muy particulares. Vamos a hablar de lazos. Por ejemplo, un lazo es una trayectoria cerrada, ¿sí? Que empieza y termina en el mismo punto, ¿sale? Esto es un lazo 1 y podemos hablar de que aquí es un lazo 2. No salgas, me avisas. Sí. Entonces este es el lazo 2. Entonces, si se dan cuenta que hay dos lazos, podemos pensar que puede haber un tercer lazo, siguiendo en este sentido, ¿sale? Y aquí está el lazo 3. Entonces se dan cuenta, tenemos tres lazos. Los lazos son trayectorias cerradas. Sin embargo, las trayectorias pueden determinar un lazo no necesariamente intuitivo. Regularmente lazos y trayectorias yo las veo iguales, ¿vale? Pero una trayectoria no necesariamente tiene esta naturaleza. Miren, esta trayectoria puede tomar dos lazos, ¿vale? Esta roja que ven es una trayectoria. ¿Sí? A trayectoria 1. Entonces, por ejemplo, podemos hablar de una trayectoria, podemos hablar de dos trayectorias. Esta cosa tiene, según una regla de la matemática, debe tener al menos n más 1 trayectorias. Pero vamos a llamarle así, trayectorias. ¿Sí? Donde n es el número de lazos. ¿Sí? Entonces un lazo, una trayectoria puede contener lazos. Y el concepto más importante del día de hoy y de todo el curso son los nodos. Es un lugar, y apréndanselo bien, lugar donde convergen dos o más ramas. Y acuérdense muy bien de algo, un nodo no es un punto. Esta confusión reprueba personas, chicos, ¿eh? Esta confusión reprueba gente. Quisiera que lo tengan bien en cuenta. No se equivoquen, ¿vale? Un nodo no es un punto y nunca lo será, ¿sale? A veces parece que es un punto, a veces coincide que es un punto, pero no lo es siempre. Entonces vamos a hablar de nodos. Un lugar donde convergen dos o más ramas. Pues bueno, aquí tenemos un nodo, miren. Aquí convergen dos ramas, la rama de la resistencia R1 y la de la fuente. Tenemos el otro nodo, aquí converge la rama de la R4 y la de la fuente. Miren, aquí tenemos un nodo, converge R4, R2 y R1. Pero miren, qué casualidad este nodo, pues ahí converge todo, ¿no? Entonces, ahí está el nodo, converge R1, R2, R3 y R4. De ahí tenemos este otro nodo, miren, converge R2 y R3. Pero qué casualidad, miren, el nodo es todo este lugar donde convergen. Pudo haber sido así, o pudo haber sido el nodo aquí. De todos modos aquí converge, solo que la zona donde converge pues se llama nodo. Entonces mucho ojo con este concepto, mucho ojo con este concepto, porque confundirlo los hace reprobar exámenes. ¿Sale, chicos? Denme el beneficio de la duda y practíquenlo. Como les mencionaba, la ley de corriente de Kirchhoff. Bueno, la ley de corriente de Kirchhoff ahora les menciono.
Es prácticamente un axioma. Y dice lo siguiente, ¿no? La suma algebraica de las corrientes que entran en un nodo es igual con cero. Se escuchará muy simple, pero tiene muchas implicaciones. Voy a escribirlo aquí. ¿Sí? La suma algebraica. La suma algebraica de las corrientes que entran a un nodo es cero. Y ustedes dirán, pues suave, ¿no? Sí. Aquí lo importante es, vamos a platicar de un nodo. Un nodo no es un punto, ¿estamos de acuerdo? Pero vamos a tomarlo como un puntito. En este caso, pero puede ser aquí un lugar donde converjan muchas ramas. ¿Sale? ¿Sale? Y este es un nodo. Y este es otro nodo. En este nodo tiene algunos alambres, ¿sí? Y tiene entonces una corriente I1. Hay una corriente I2, una corriente I3 y otra corriente I4. Estas corrientes todas entran al nodo, quiere decir que la suma de las corrientes I1 más I2 más I3 más I4 van a dar igual con 0. Y ustedes van a decir, ¿cómo van a dar igual con 0? Si todas están entrando al nodo, el nodo explota, ¿ok? Bueno, lo que pasa es que entonces quizá una corriente está indicada así, pero quizá su sentido real sea otro, ¿no? Y ojo, ahí cambia mucho la percepción de la ley. En un nodo pueden entrar muchas corrientes. Vamos a hablar de una corriente I1, otro conductor con una corriente I2, otro conductor con una corriente I3, otro conductor con una corriente I4 y muchos conductores hasta llegar a una corriente IN. Lo que nos dice entonces que la ley de corrientes de Kirchhoff, o en inglés Kirchhoff Current Law, ¿sí? Quiere decir que la suma de todas las corrientes, ¿sale? De todas las corrientes, desde la iésima corriente, desde la primerita corriente hasta la enésima corriente, ¿sí? Va a ser igual con 0. Eso es muy importante recordarlo. A veces la corriente se toma como una I, ¿sí? De corriente. Entonces, para no errar en la notación, muchas veces se cambian los subíndices, se ponen J, se ponen K, no importa, ¿no? La esencia de la ley siempre es la misma. Y esto es muy interesante porque tiene implicaciones prácticas. Vamos a hablar también de la ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? Ley de voltaje de Kirchhoff. Ley de voltaje de Kirchhoff. ¿Sí? La ley de voltaje de Kirchhoff es igual, solo que ahora pensando en voltajes. Y dice lo siguiente. ¿Sí? La suma algebraica. ¿Sí? La ley dice así. La suma algebraica de los voltajes en una trayectoria cerrada es 0. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, quiere decir que tenemos algún elemento de voltaje 1 y otro elemento de voltaje 2, otro elemento de voltaje 3, otro elemento de voltaje 4
¿sí? Y todos los vamos midiendo con un multímetro, ¿no? Y nos da un voltaje así, otro voltaje nos da así, otro voltaje nos da así. Estoy siendo muy general, ¿eh? ¿Sí? Entonces, tenemos que el voltaje 1 más el voltaje 2 más el voltaje 3 más el voltaje 4, todos esos sumados son igual con 0. Me van a decir, ¿cómo va a ser eso si todos van en el mismo sentido, ¿no? Bueno, quizá está medido de esa manera, pero quizá la magnitud ha cambiado. Eso aplica para cualquier tipo de arreglo de voltajes, y a veces pudiera ser que esta trayectoria tuviera añadida otra malla, otro lazo, ¿sale? Bueno, pues entonces la trayectoria cerrada esta, en esta trayectoria cerrada, la suma de los voltajes es igual con 0, y en esta otra trayectoria cerrada, la suma de los voltajes es igual con 0, ¿sale? Eso se determina de esta siguiente manera, ¿no? La ley de voltajes de Kirchhoff, o la Kirchhoff Voltage Law, que quiere decir que la suma de los voltajes desde el primer voltaje, bueno, en este caso la suma de los voltajes desde el primer voltaje hasta el enésimo voltaje, toda va a dar igual con 0. ¿Sí? Básicamente eso representa la ley. Vamos a hacer unos ejercicios en la siguiente clase. Recuerden muy bien esto y por favor grábense esto, ¿no? Un nodo no es un punto. Es muy importante, muy importante. ¿Sí? No se les olvide eso, porque un nodo no es un punto. Lo dejo bien en claro porque les puede causar algún tipo de complicación. Hasta pronto, chicos. No dejen de suscribirse al canal.